Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Eh, Somos estudiantes de la Universidad de Antioquia del curso de Afecciones y Adicciones del Sujeto Contemporáneo y el Vínculo Social. Y el día de hoy nos reunimos a conversar con algunos invitados que tenemos sobre temas de feminismo, machismo, orientaciones erótico-afectivas, identidad sexual, etcétera, donde vamos a plantear ciertas situaciones y vamos a conocer la opinión que nuestros invitados tienen al respecto de estos temas. Y al final, pues nosotros nos encargaremos de darle un poco más acerca del tema, un poco más de información acerca del tema y una explicación, pues. Entonces, bueno, iniciemos. Inicia Mari, ¿cómo estás? Puedes empezar. Listo, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mary Bernal. Entonces, el primer tema al que vamos a hablar les va a sonar muy extraño, pero es acerca de las brujas. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, tanto hombres como mujeres, por ejemplo, las mujeres, ¿cómo se sentirían si les dijeran brujas? Y a los hombres, ¿cómo se sentirían si les dijeran brujos? Quien quiere iniciar, se pueden sentir libres de prender su micrófono y contestar. Bueno, depende del contexto, no, y quién te lo diga, no sé, pues no sé, pueden como poner algún ejemplo, pues porque es que a uno le digan bruja depende de quién se lo diga, cómo se lo digan y en qué circunstancias. O sea, ¿tú considerarías como que cualquier persona en común puede decirte, tratarte como cosa de que tú eres una broma por la manera en cómo piensas? ¿Tú pensarías, o sea, qué pensarías acerca de eso? Pues como te digo, pues a mí me importa mucho el contexto en que me lo digan, pero por ejemplo, a ver, la definición de bruja, según quién o según qué. Por ejemplo, la religión, pues no sé, hay una frase por ahí que dice que la religión puso a la mujer en la cocina, los gays en el closet y la pobreza como mérito y el placer como pecado. Entonces, pues, si uno se va a dirigir y se va pues a ponerse a pensar quién me está diciendo bruja según la religión, pues la verdad depende de la persona. A mí no me importa nada de la religión, entonces para mí que me digan bruja, pues mejor. Las brujas eran mujeres con poder, mujeres independientes, mujeres que no les importaba nada y que tenían poder sobre ellas mismas. Entonces depende como de quién se lo diga, cómo se lo diga y en qué circunstancias. Perfecto. ¿Alguna otra opinión? Pues de los otros invitados. Bueno, yo quiero hablar de eso también. Eh, yo no me sentiría, pues no, no creo que me sentiría pues mal, sin importar el contexto, pues, porque independientemente de las diferentes posiciones en las que pueden tener el concepto de bruja, como le dijo la compañera, pues es el hecho de que, bueno, estoy informada y sé más o menos cómo ha sido la historia y el hecho de que, bueno, no lo veo como mal. Son mujeres para mí con mucho conocimiento, entonces diría como que no me sentiría ni mal. Muy bien. Muy bien, ¿alguien ¿Tienen más? alguna opinión? Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos un poquito bajo. ¿Me escuchan mejor? Sí, 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 dale. Bueno, hola, mi nombre es Jimena. Y frente a la pregunta pensaría, así como habló la invitada Sofía, que depende del contexto. Pues, por ejemplo, si a mí me dicen bruja en Halloween, no pasa nada, ¿sí? Todo bien, pues porque es el contexto. Pero si me dicen, por ejemplo, bruja como una especie de insulto, me sentiría mal, ¿sí? Y pensaba frente a lo que decía Sofía, que sí, frente a la religión, el término bruja era despectivo o significaba mujeres de ciencia, inteligentes, que miraban más allá de los estudiantes. Y en ese sentido pensaría que actualmente para
para eso se utilizaría un término diferente. Entonces, incluso si al menos no se tiene el contexto histórico de qué era lo que se utilizaba antes, y lo dijeran hoy como una especie de halago, creo que de alguna forma como sentiría ofensa si no supiera pues el contexto histórico del término. Porque, como ya dije, para eso hoy se utilizarían otras palabras, otros términos, otro tipo de palabras. Sí, Listo. bueno, pues sí, podemos ver que veo que tiene mucho conocimiento acerca de un poquito de los orígenes de la palabra de bruja. Entonces voy a dar un poquito más de claridad acerca de ellos. Eh, si nos vamos ya como tal al estereotipo, ¿no? De cómo es la bruja, cómo nos la pintan en Halloween, no, que el sombrerito, que las arrugas, que la nariz, que los vestidos negros largos. Entonces, pues esto se remonta más que todo a la Edad Media, que era una mujer como tal pasaba a los 40, ya se encargaba de cuidar la casa, la familia, permanecía pues un poquito desarreglada, con ropas oscuras, cocinando todo el día, inhalaba el humo de la cocina, tosía a causa de esto. Aparte era una mujer muy curiosa, que le gustaba aprender de una manera muy empírica, entonces empezaba como tal a manipular las carnes, a mezclar hierbas, a sanar dolencias, a enderezar huesos, en general a salvar vidas, podríamos decir. Pero el punto al que yo quería llegar es qué pasa cuando existe algo diferente a nosotros, ¿no? ¿Cómo tratamos la diferencia? Entonces, ellas en su época amenazaban las normas como de poder que había en ese entonces. Los hombres letrados, instruidos, eran como tal los que se encargaban de ejercer la medicina. Y por supuesto, Dios era el pilar, ¿cierto? Él había por naturaleza hecho que las mujeres sintieran dolor durante el parto, pero estas señoras aliviaban el dolor. Entonces era algo como muy raro y seguramente en esa época se tenía mucho miedo al cambio que estas mujeres podían ejercer como tal en el pilar que estaba establecido en ese momento. Entonces pasaron de ser mujeres a ser brujas, pero de alguna manera para descalificar la diferencia entonces se les descalificaba moral, socialmente, se las criminalizaba, decía que hacían maleficios, que siempre buscaban el mal y se las llegaba a exterminar, como pues en esa época que se ahorcaron y quemaron a muchas de las llamadas brujas. Entonces yo por eso quería aclarar un poquito el concepto de brujas, pero veo que ya tenían mucho conocimiento acerca de él y que como tal, digamos, el mensaje y para entrar un poquito ya al tema del feminismo, un poquito más después, era para decir que las brujas eran personas capaces como tal de no ajustarse a un rol o a una etiqueta o a un papel establecido por la sociedad. Estas mujeres libres de etiquetas que les gustaba simplemente crear, intentar e innovar. Eh, ya, eso es lo que les quería decir. Muchas gracias por la participación. Bueno, ahora abordaremos otro tema y es sobre qué, o sea, qué concepto tienen sobre el feminismo antiguo y el feminismo moderno, el feminismo actual de nuestra época. Si conocen alguna diferencia o si están un poco relacionados con el concepto. Bueno, yo quiero empezar pues con esta parte. El feminismo antiguo, pues yo aparte como de que el feminismo antiguo es más que todo como, lo veo como que se empezó buscando el reconocimiento de la mujer, al igual como había reconocimiento de los hombres. Bueno, yo ya pues como en, avanzando, el feminismo de ahora es como, siento que es muy extremo, porque se puede tornar, o sea, siento yo que lo puedo comparar con el machismo. Simplemente siento como las mujeres como superiores, ¿verdad? Entonces siento como que está la diferencia de antiguo al de ahora. O sea, que tratas de decir como que no se está como lo referente al patriarcado. O sea, en vez de querer imponer como el patriarcado, estamos como que tratando de imponer un matriarcado. Eso es lo que me diste a entender, creo. Sí, ahora es como,
sí, pues justamente eso, pues porque ahora se ven muchas situaciones. Yo me considero una persona que, de cierto modo, me defiendo el feminismo, pero como el antiguo, en los principios, que es bueno como reconocer también los logros de las mujeres, eh, también como en muchas partes, la igualdad. No lo digo con todo porque hay un tema que yo creo que puede ser complejo, pues es una conversación pues, como extensa, creo yo. Pero ahora las mujeres como que, eh, un caso, un ejemplo, estaba yo en una marcha, habían hombres, y nosotros quisimos apoyar la marcha feminista. Entonces, cuando los hombres estaban cargando pues las canastas, porque siempre pues pesaban, la verdad las mujeres no íbamos a poder pues como contra ese peso, y ellos les estaban cargando. Cuando llegamos al punto de concentración donde estaban las feministas, no, ninguna quiso recibir los alimentos que les habíamos llevado. Creo que se le cayó la conexión. Esperemos que se vuelva a conectar, pero creo que más o menos llevamos la idea, ¿no? De lo que intentaba Sí, compartirnos. Sí, sí, ya volviste. Bueno, listo. Entonces, ninguna quiso recibir pues, como la alimentación que les llevamos. Muchas nos acercamos a preguntar como qué está pasando, porque no, pues un simple alimento que les queremos brindar, que están haciendo como el plantón, esas temporadas, fuera macho, violadores, entonces fue como muy pesado. Y al rato fue muy extraño, como muy confuso. Ellas necesitaban cerrar la calle y tenían como unas barreras y empezaron a pedir ayuda a los hombres que les ayudaran a poner las barreras. Entonces es como, ¿qué sentido tiene el feminismo de ahora si no están teniendo como tanta lógica con lo que realmente se impartió desde un principio de las pioneras del feminismo, creo, pues? sí, sí, es que muchas de esas cosas, así de esas cosas que tú dices, es porque no podemos como que establecer una comparación directa porque el feminismo ha venido, como todo, el feminismo evoluciona, el feminismo evolucionó. Entonces, el feminismo antiguo, lo que se hacía era prácticamente luchar por lo que no se tenía en esa época. Entonces, ¿por qué luchaban las mujeres? El feminismo antiguo, por el derecho al voto, que no fue como hasta 2006 que uno de los países donde las mujeres no podían votar se logró. Entonces, ese era como que la principal lucha del feminismo, pero sabemos que siempre es tratar de alcanzar la igualdad de género. Entonces, actualmente ese feminismo ha evolucionado, pero no tiene los mismos propósitos que tenía el feminismo antiguo. Entonces, este feminismo ahora evoluciona para disminuir la brecha de género, para en los trabajos ya, o sea, se consideren al igual un hombre y una mujer. E inclusive, como que no se exista esa brecha entre que los hombres son mejores que las mujeres, ya se ha comprobado que esto no es cierto, muchas mujeres son mejores que los hombres. Y además de eso, como que trata de como que de solucionar todos los problemas que están sufriendo las mujeres actualmente. Entonces, sí existe un feminismo radical y sí, ese feminismo es como que simplemente porque las personas se quieren enfrascar en el concepto y no como que en lo que importa verdaderamente luchar por lo que ellas quieren luchar. Y además de eso, como que se ha venido logrando esa igualdad, sabemos que no es fácil y que no va a ser fácil, pero de eso se trata como que de que siga evolucionando para que se vayan como que alcanzando esos logros. Y prácticamente esa es la diferencia que existe entre esos dos conceptos. Parten de una misma base, pero por lo que luchan ha venido evolucionando y cambiando a lo largo de los años. Listo, perfecto.
Continuamos con el siguiente tema, que ya vendría siendo y comenzando más enfocado como hacia la sexualidad. Entonces a mí me gustaría preguntarle a nuestro invitado varón qué entiende o qué se imagina si yo le pregunto como qué sexo tiene, qué sexo es y qué sexo, qué sexo tiene, qué sexo es y qué sexo hace. Sí, siento muy la pregunta. No. O sea, si a ti te preguntan qué sexo eres, ¿qué responderías? Hombre, sí. Por eso para hablar duro. Hombre, perfecto. Ajá. Ese es el que tienes. Y si te preguntan qué sexo eres, Ujú. ¿Qué diría? Hombre. Hombre también. Sí. Ajá. y si te preguntan qué sexo tienes, qué sexo haces, ¿Qué sexo hace? O sea, ¿qué entiendes tú con esa pregunta? Que o ni idea, también se vale. Sí, claro, a la cabeza no se me viene nada así, digamos que por esta pregunta que es sexual. Ujú. Listo. A ver, de pronto alguna de nuestras invitadas sabe la diferencia entre los tres sexos, entre los tres tipos de sexos que acabo de mencionar. Eso es complicado. Yo sé, no, es complicada la pregunta y más porque aunque uno no lo crea, aún en nuestra sociedad es difícil hablar de los temas del público. A muchas personas no les gusta, muchas personas aún tienen como digamos ese tabú o esa pena cuando se mencionan este tipo de temas, pero en realidad lo que queremos como, lo que quiero como mencionar acá relevante es que en realidad cuando mencionamos la palabra sexo es un concepto demasiado amplio, desde sexo hasta sexualidad, identidad de género, cosas como estas, donde queremos reunirlos, quiero reunir los tres conceptos de sexo, pero también quiero explicar cada uno y darles a entender que es muy diferente el sexo que tenemos, el sexo que somos y el sexo que hacemos. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, ¿qué sexo somos? El sexo que somos es el sexo que realmente cada uno se identifica a sí mismo. Entonces está bien la pregunta. En este caso, el compañero nos contesta que el sexo que es hombre, o en este caso, pues masculino. Entonces, afortunadamente, o pues en este caso, tenemos que el sexo que el compañero es el mismo sexo que el compañero tiene. ¿Por qué? Porque nos repite en dos ocasiones hombre o masculino. Él se identifica con este sexo y también es el sexo que tiene. Pero en el caso de qué sexo hace, ya ahí nos estamos refiriendo a en realidad el sexo que tenemos nosotros, o sea, esa interacción sexual que tenemos con otras personas, que no se refiere a ningún tipo de género, ni hombre, ni mujer, sino ya como tal a la interacción sexual que tenemos con las personas. No sé si se me dio a entender porque es un tema bastante redundante pues en la palabra, pero espero que haya quedado un poco más claro. Algo que yo quiero agregar con respecto a lo que dijo mi compañera Sofía y que me parece estas preguntas bastante importantes al momento de usted darse cuenta, pues, cuál es su identidad sexual. Porque a fin de cuentas, en términos generales, identidad sexual sería usted cómo se considera su propio sexo, pero respecto solamente características físicas. Pero es que esto es un término mucho más complejo que lo construyen tres, que es rol de género, orientación sexual e identidad de género. Este último alude a la percepción que usted tiene como individuo sobre cuál es su género. La orientación sexual es el tipo de atracción sexual que usted tenga según el sexo de la persona o según usted qué persona le atrae, X o Y persona. Sociales, comportamentales que tiene cada persona, sin importar las normas que diga X grupo de personas. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta esa teoría que también es bastante importante para responder a las tres preguntas que creo que todo el mundo se las tiene que hacer. Listo, y continuando ya como para terminar, porque se nos está agotando un poco el tiempo, quiero plantearles la última situación y por favor, si pueden aportar los invitados mucho mejor a este escenario. Y es como, bueno, tenemos chicas y un chico, ¿cierto? Entonces, imagínense lo siguiente. Eh, si usted
si alguno de sus amigos, pues, o amigas, sale un día de fiesta, ¿cierto? Con un grupo de amigas o amigos, y después de unos tragos termina en la cama, así hablándolo, pues, seriamente, con una persona de su mismo sexo, es decir, un hombre termina en la cama con un amigo o una chica termina en la cama con una chica. ¿Ustedes consideran que ese chico o esa chica es lesbiana o homosexual? ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que, bueno, no se definiría su sexo, y aún porque, bueno, está en trago o cosas así. Yo he visto casos similares y, ajá, digamos que al día siguiente ya como que al momento de analizar o al momento de mirar lo sucedido, ya como que se retractan del hecho que hicieron. Entonces, no es como algo que defina su sexo en sí. Muy bien. ¿Alguien más? Pues primero, no sé por qué habría que etiquetar a una persona por lo que hace. Pues no sé para qué. Si hace algo, no, ¿para qué etiquetarlo? No, simplemente a veces yo pienso que es algo inherente del ser humano actuar por impulso, no, y eso no necesariamente define quién es la persona. Y tampoco tendría por qué buscársele una definición. Simplemente a veces se deja hacer y ya, Muy bien. no tiene otra cosa. Perfecto. ¿Alguien más? Una última opinión ya para continuar y terminar. Sí, bueno, si quieres ver, No, no, tranquila. bueno, eh, bueno, en cuanto a eso, podemos colocar pues, como el ejemplo que se usa mucho en videos, personas motivacionales, pues, que es como un, podemos hacer mil cosas bien, aunque pues no es que esté diciendo pues como que el hecho en sí esté mal, pero que decimos como que bueno, que podemos hacer 99 cosas bien y una mal, pero que eso no nos va a decir. Normalmente puede pasar que muchas personas digan, bueno, sí, es gay, es lesbiana y eso, pero yo creo pues como que eh, una sola acción no nos puede definir. Bueno, nos queda un espacio cortico. Jimena, si quieres decir tu apreciación, lo valoraríamos mucho. Rapidito, por favor. Bueno, pienso que la situación es bastante, digamos, complicada porque si bien el alcohol desinhibe un montón de sensaciones o acciones, no necesariamente quiere decir que la persona sea gay o lesbiana por amanecer al otro día con, bueno, el ejemplo. Pero sí creería algo. Mm, por una parte, si bien, digamos, la persona denominándose heterosexual se acuesta con una persona de su mismo sexo en estado de alcohol, diría que en cuestión de denominar si eso no es homosexual, no sería como suficiente, lo suficientemente acertado para poder decir sí, es que es homosexual porque se acostó con una persona, pero estaba, digamos, bajo los efectos del alcohol. Y es, digámoslo así, justificable que se confundan cosas o no, o de que realmente, digamos, se quiera eso o no. No sé si me hago entender. Mm, y Sí, también estaba pensando que de alguna forma mm, se supone, ¿no? Se supone en la cuestión del supuesto que uno estando bajo efectos de drogas o no, pues porque el alcohol es una droga, mmm, digamos, tiende incluso inconscientemente a hacer lo que verdaderamente desea hacer. Por un estigma que si una persona es realmente heterosexual, incluso bajo los efectos del alcohol, eh, no estaría con una persona pues de su mismo sexo, pero pues es alcohol y son sentidos, pero de alguna forma creo que para denominar que una persona sea homosexual o no,
no simplemente acostarse bajo el alcohol con otra persona del mismo sexo, sino otro tipo de experiencias o manifestación de más consciente de lo que realmente es o no es, o quiere demostrar o no quiere demostrar. Muchas gracias, Jimena, por tu aporte. Y bueno, muchachos, entonces la invitación es a lo siguiente. No podemos juzgar a las personas por las acciones y decisiones que toman, ¿cierto? Las acciones no definen lo que eres. Como varios de los compañeros nos contaron, anécdotas, historias, una acción, y más en estado de embriaguez, imagínate. No es que simplemente, pues sí, según algunos filósofos y pensadores, dicen que el alcohol hace salir lo que siempre quisimos sacar, ¿cierto? Pero las acciones no nos definen como tal. Ahora, ¿qué sucede con la diversidad sexual? Hay cuatro pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros analizarnos y decir, bueno, ¿cuál es mi orientación sexual? Yo soy heterosexual, bisexual, bisexual. Y son las siguientes: el deseo, lo erótico, lo afectivo y lo genital, ¿cierto? Entonces, cuando partimos de hablar del deseo, son todas aquellas fantasías, por decirlo así, lo que a nosotros nos llama la atención. No siempre tiene que ponerse en práctica, simplemente son pensamientos. Muchos de ellos salen del subconsciente, ¿cierto? Desde lo erótico ya es aquello que nos llama la atención y nos provoca alguna sensación, ¿cierto? Como tal, una sensación de excitación, podríamos decirlo así. La afectividad, pues, partiendo desde la amistad incluso, podemos hablar de afectividad y de cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos sentimos bien interaccionando con las personas. Y la genitalidad, pues ya es como tal el contacto sexual que se tiene, ¿cierto? ¿Con qué tipo de personas te gusta mantener ese tipo de contacto? Cuando una persona se declara o dice que su orientación sexual es heterosexual, es porque siente deseo, erotismo, afectividad y genitalidad a una persona de su sexo opuesto. Ahora, en lo que me comentaba Jimena, que alcancé a escuchar, no sé si lo entendí mal o me lo corriges, es que un hombre o una persona heterosexual que esté en este tipo de situaciones en la cual estábamos planteando el escenario, no podría volver a considerarse heterosexual del todo. Y aquí es donde nosotros podemos decir, no, una persona simplemente por haber tenido una experiencia de este tipo, que la cual fue simplemente genitalidad, no va a dejar de ser heterosexual. Esa persona continúa siendo heterosexual y aunque sea una realidad un poco diferente a la que estamos acostumbradas, porque yo creo que a mis compañeros y a mí, en el momento en que estamos viendo este curso, también nos parece un poco, no sé, como algo totalmente diferente y uno queda como, wow, ¿cómo así? Pues sí, es así. Entonces, una sola de esas, se necesitan los cuatro para tú, los cuatro pilares que te digo, deseo, erotismo, afectividad y genitalidad, para que tú puedas como tal eh, definir tu orientación. Ahora, lo que decía Sofía es muy importante, muy interesante, y es como que, ¿y uno quién es para decirle a otra persona qué es? Es decir, no tenemos ya suficiente con nosotros mismos entendernos como para ponernos a opinar sobre la vida y las situaciones de las otras personas. Entonces, la invitación, muchachos, es a que las acciones no nos definen, eh, vivan la vida tranquilos, no, y no opinemos ni como tal, como no encuentro la palabra, eh, hagamos como tal esas apreciaciones hacia las orientaciones y las situaciones de las otras personas. ¿Alguien más quiere hacer alguna otro aporte, alguna otra opinión? ¿Quieren hablar sobre algo más? Queríamos preguntarle si le quedaron como que claras las explicaciones, si tienen alguna duda, se le quedó claro el concepto. Yo creo que les quedó claro entonces. Sí, sí, pues a mí me quedó pues, claro cada concepto y las distintas opiniones, me parece que es como muy chévere. Gracias por la invitación. Y es que son temas sociales que con los que vivimos día a día,
pero no conocemos como a veces como que de dónde surgieron, por qué son así, no nos cuestionamos eso, pero es como que interesante cuestionarse esos temas de la sociedad. Listo, muchas gracias a los invitados por participar, por las opiniones, por poner como en, o sea, me gusta la actividad porque en realidad creo que aunque todos sabemos del tema, como decía, de televisión, hay temas cotidianos, comunes, cuando uno de verdad se va a los conceptos, lo que significan y el trasfondo que tienen, muchas veces como que no lo hacemos de la manera correcta o juzgamos o interpretamos de mala manera los actos y las acciones que las personas hacen respecto a esto. Entonces, no, muchas gracias a todos por participar. Ojalá pues les quedara claro. Muchas gracias a todos por el ratico de conversación. Bueno, listo. Entonces creo que eso fue todo, muchachos. Muchísimas gracias, como dicen mis compañeros, por la participación y nada, agradecidos con ustedes. Que tengan una linda tarde.